Capítulo 31, El plan. El hotel donde se alojaron Luke y su grupo era un importante lugar pintoresco en una ciudad en la cima de una colina, Taormina, en la costa este de Sicilia. El clima aquí era primaveral todo el año, con hermosos paisajes. Había un acantilado a un lado y el mar al otro. Como piedras, los edificios urbanos se apilaban en las cimas escalonadas de la montaña. Luke tuvo que estar de acuerdo. Alessandro es realmente bueno en lo que hace. O, para describirlo con más precisión, Alessandro sabía cómo complacer a sus superiores. Luke llegó al hotel llamado Valchiria, y se enteró de que Alessandro ya había reservado un tercer piso entero para él y su séquito. Además, había pocas razones por las que eligió este pequeño hotel con poca reputación. Por un lado, como había pocos invitados, no sería demasiado llamativo. Por otra parte, la Valchiria estaba situada en la parte alta del pequeño pueblo de Taormina. Si te alojas en una habitación en el tercer piso, solo necesitas abrir la ventana para contemplar todo el pueblo, sentir la húmeda brisa del mar y escuchar el sonido de las olas, haciéndote sentir una tranquilidad interior. A muchas personas les gustó esta sensación y Luke no es una excepción. Según el plan, necesitaba que Alessandro reclutara 20 pistoleros bien entrenados y consiguiera un pase para entrar en Roma. Después de calcular el tiempo, Luke podría quedarse en Taormina entre 4 y 5 días. Fue bueno tener un alojamiento y un entorno cómodos. Luke y el equipo eligieron sus propias habitaciones. Como precaución, habría sido Dum Dugan o Dino Manelli quienes estarían en la misma habitación que el capitán. Esto puede desempeñar un papel preventivo, pero también facilitar el abordaje de posibles situaciones inesperadas. Es solo que, después de ver la gran fuerza de Luke, los miembros de los comandos aulladores habían dicho que ellos eran los que necesitaban ser protegidos. Por lo tanto, las dos habitaciones contiguas a la de Luke se convirtieron en los puntos calientes del equipo. Al final, Dum Dugan y Manelli, los dos veteranos, recibieron el beneficio de ser protegidos por el super soldado. En los próximos días, Dugan y Manelli se turnarán para vigilar a Alessandro. Aunque parezca un hombre sabio, también deberíamos evitar que cometa errores estúpidos. En la habitación de Luke, los miembros de los comandos aulladores se reunieron para hacer planes para su próximo movimiento. Además de Luke, que era su capitán, había otras 5 personas en este equipo enviadas por la SSR. Dum Dugan, como favorito, era el hombre más distinguido del equipo. Dino Manelli, siempre taciturno y silencioso, es un explorador y un especialista en infiltraciones. Los siguientes miembros del equipo fueron, respectivamente, el francotirador Jemmy, llamado el Salvaje Oeste, un tirador con un índice de acierto del 100%. Jav, a cargo de los ataques sorpresa, y Kenneth, que era artillero y conductor experimentado. Dugan y yo nos haremos pasar por el emisario secreto de Berlín, con cartas y los elementos necesarios para verificar nuestras identidades. Los aliados capturaron a un emisario secreto de Berlín hace 2 semanas, gracias a información fiable que la SSR extrajo del asesino de Hydra. Lucas extiende un mapa de Roma, con una clara disposición de las tropas en él. El resto llegará a Roma con el equipo de pistoleros de Alessandro, y el día de la operación, Jemmy, ocuparás la posición elevada, ese es el lugar. Jav y Kenneth liderarán el equipo de pistoleros y sembrarán el caos en la Plaza Venecia. El oficial jefe que custodia Sicilia es el general italiano Guzzoni. Cuenta con 11 divisiones locales y 2 divisiones blindadas alemanas. Durante este tiempo, los aliados realizarán bombardeos irregulares y empujarán a la flota hacia el estrecho de Túnez, tomando Pantelleria como bastión, creando la ilusión de un desembarco inminente y distrayendo la atención de Guzzoni. Nuestra tarea es irrumpir en el Palacio de Venecia. Tomar a Mussolini como rehén nos llevará menos de 24 horas, y creo que el rey de Italia emitirá una proclamación para destituir al primer ministro. Cualquiera con visión de futuro puede ver que las potencias del eje han perdido impulso. Entonces, solo nos queda entregar al dictador a las fuerzas aliadas. En cuanto a Gran Bretaña, Estados Unidos, el ejército y la marina, no importa. Sin embargo, mi sugerencia personal es mostrarle buena voluntad al general Eisenhower.
Luke terminó su largo discurso y los miembros de Howling Commando se miraron y de repente sonrieron. Sus corazones sintieron como si una roca se hubiera levantado y todos suspiraron aliviados. A pesar del hecho de que el joven comandante, que previamente había denigrado al ejército italiano como inútil, fue capaz de entrar en territorio enemigo y capturar al líder con un solo equipo, sonaba como una historia legendaria escrita solo en una novela de tercera categoría, y no tenía nada de verdad. Los comandos aulladores estaban dispuestos a seguir a Luke. No por su carisma, sino porque no tenían otra opción. En fin, los subieron a todos a bordo. ¿Qué más podían hacer si no siguieron las órdenes del capitán? Sin embargo, al ver el plan de Luke y su confianza, los comandos aulladores no tenían otras ideas. Sentían que podían confiar en este joven capitán. Vamos a dispersarnos. Sintiendo el cambio de atmósfera en el equipo, Luke sonrió. Quizás no sea hasta este momento que sea verdaderamente reconocido como el líder de este equipo. Capítulo 32, Malena. Después de un breve descanso, Luke disfrutó de una gran comida de marisco solo y se paró en el balcón con vista al cielo sereno. El resplandor del sol al hundirse en el horizonte, niños jugando en la playa plateada y filas de palmeras meciéndose y bailando con el viento de la tarde. Más lejos, las gaviotas volaban sobre el agua, atrapando peces con las fuertes olas y mareas. El estado de ánimo interior de Luke se relajó y una mirada de anhelo apareció en sus ojos. En unos días, ya sean del Eje o de los aliados, todos oirán su nombre y sus hazañas legendarias. Incluso si no sigo la trama y al Capitán América, aún puedo ser un héroe a los ojos del mundo. Lucas sonrió. Conquistar un país con menos de 30 habitantes. Esto sería una hazaña increíble que podría pasar a la historia. Así como Pizarro conquistó el imperio inca que tenía una población de alrededor de 6 millones con menos de 200 personas. Después de respirar profundamente y calmar sus pensamientos, Luke salió solo en su raro tiempo libre. Caminó por la calle y se encontró con un magnífico teatro, donde la gente estaba abarrotada y entusiasmada. Bajo el brillante cielo nocturno, cuando se quedaba quieto, podía oír la canción de Edipo o de Antígona. Por supuesto, también conoció a muchas chicas italianas encantadoras durante este periodo. Es una lástima que Luke no tuviera intención de tener una aventura y no estuviera a la altura del ardiente entusiasmo de estas hermosas mujeres. Después de caminar sin rumbo durante 40 minutos, regresó al hotel. ¿MMM? Luke, que estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, la miró fijamente y estalló en una fría mirada. Con su aguda percepción, oyó claramente la respiración de otra persona en la habitación. Aparentemente indistinta, era difícil detectarla a menos que escuchara con atención. ¿Es cosa tan estúpido como para traicionarme y entregarme la rama de olivo de los aliados? ¿O Hydra descubrió el plan? Un torbellino de pensamientos recorrió la mente de Luke. Empujó suavemente la puerta y pisó la suave alfombra, sin hacer ningún ruido. La brisa del mar soplaba a través de la ventana entreabierta mientras Luke caminaba lentamente hacia la gran cama en el dormitorio principal. Estaba seguro de que mientras el intruso mostrara el más mínimo movimiento, sería capaz de romper el cuello de su oponente en menos de un segundo. «Te tengo». Ah. Luke levantó ferozmente las mantas y se arrojó sobre ellas, presionando su mano derecha contra el cuello del intruso. ¿Una mujer? Luke, que estaba encima de la otra persona, tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Una mujer con camisón de seda yacía en su cama. Tenía el cabello negro y ondulado, piernas largas y ligeramente dobladas y hermosos ojos llenos de lágrimas, como un pobre corderito perdido. ¿Quién eres? Luke hizo una pausa por un largo rato antes de preguntar esto. Esta mujer, que rebosaba madurez y hermosas curvas, no parecía una asesina de Hydra. Sus músculos no mostraban signos de entrenamiento, estaban firmes pero carecían de fuerza. Y con un vistazo al camisón de seda, no había lugar donde esconder las armas. Mi nombre es Malena. La voz de la mujer era tan débil como su apariencia. Al oír la respuesta de la mujer, Luke se detuvo. El nombre le sonaba.
Entonces, rápidamente se dio cuenta de que lo más probable era que fuera obra del líder de la mafia, Alessandro. ¿Para compensar la ofensa de su sobrino? ¿Le envió una mujer? ¿Parezco tener sed? Luke anotó en silencio el nombre de Alessandro. ¿Sabes quién soy? Los pensamientos triviales solo duraron un nanosegundo. Luke miró a Malena debajo de él, y una mirada de asombro apareció en sus ojos. Tenía que decirlo. Esta mujer encarnaba plenamente la palabra belleza. Al igual que la diosa Venus de Roma, ella exudaba un encanto que podía hacer desmayar a cualquier hombre. Era como una fruta madura en las ramas. Aunque Luke no la probara personalmente, podía imaginarla por el fragante aroma que llenaba su mente. Señor Corleone. Don Alessandro dijo que es usted un poderoso hombre de negocios. Malena miró hacia otro lado como si no quisiera mirar a Luke a los ojos. Su tono era triste. Alessandro debió haberla obligado a ir a la habitación de Luke. No sabía qué cosa haría algo así. Lucas se sintió avergonzado al mirar a Malena que tenía lágrimas en su rostro. Su personalidad también se vio afectada debido a la carta de Superman, entonces, ¿cómo podría hacer algo como tomar a una mujer por la fuerza? Todo es culpa de Alessandro. Entonces, señor Corleone, ¿puede levantarse primero? Me duele un poco. La belleza madura debajo del cuerpo de Luke tenía un toque de agresión y vergüenza en su voz. Ah. ¡Ay! ¡Ay! Cuando escuchó la débil voz de Malena pidiéndole, Luke se dio cuenta de que todavía estaba encima de la persona. Él simplemente se levantó, se sentó en el borde de la cama y preguntó, ¿cosa te envió aquí? Alessandro dijo que mientras pueda satisfacer, ustedes, la mafia, pueden ayudarme a librarme del acoso de los oficiales y proporcionarme suficiente comida todos los días. Malena bajó la cabeza y se giró hacia un lado, ocultándose entre las sombras. Desafortunadamente no pudo ocultar la hermosa vista. La luz de la luna que se filtraba por la ventana se derramaba en la habitación, dibujando las gráciles curvas de esta hermosa joven madura. Era pura pero seductora. Ese camisón de seda fina drapeado por fuera, dejando al descubierto sus hombros, además de añadir un tipo diferente de efecto sensual oculto, no tenía otro papel. Esos hermosos ojos, llenos de lágrimas, rebosan de una tristeza clara y encantadora. Siempre atraerían el deseo protector del macho. ¿Los oficiales? Capítulo 33, su miseria. A través de una conversación, Luke se enteró de que Malena era una maestra de escuela cuyo marido fue reclutado en el ejército en su noche de bodas para unirse a la brutal guerra. Su belleza le trajo muchas miradas codiciosas y problemas innecesarios. Como un huerto desatendido, lleno de frutos atractivos, a cualquiera se le ocurriría cogerlos con sus propias manos. La diferencia era que algunas personas solo podían enterrar sus deseos en sus corazones, mientras que otras tenían los medios para implementarlos. Ángelo, el alguacil de la pequeña ciudad de Taormina, era uno de ellos. Tuvo la intención y el coraje de ponerlas en práctica. Si no fuera por su resistente bola y cadena en casa, con una voz tan fuerte que sonaba como un gong roto, la esposa regañona, que de vez en cuando armaba una escena. Es posible que el alguacil Ángelo haya recogido por obligación esta bella y delicada flor, Malena. Fue una época turbulenta cuando la guerra entre el Eje y los aliados llegó a Sicilia. Durante la guerra, el sistema monetario de Italia colapsó y los precios se dispararon. Además, las medidas de control de Mussolini restringieron el comercio de alimentos y joyas de oro. Como resultado, los italianos se vieron obligados a buscar comida mientras maldecían al maldito dictador. Malena tenía su trabajo. Aparte de lidiar con el lenguaje grosero de los hombres en pueblos pequeños y el acoso del alguacil, aún podía vivir y mantenerse fiel a sus límites. Con la guerra llegando a Sicilia, la calma del pasado se rompió. Todo había cambiado. Los hombres del pequeño pueblo parecieron volverse feroces de repente. Son como lobos hambrientos, esperando que alguien entre primero en el huerto y recoja esa fruta madura. Después de esto, Malena, que había perdido su perseverancia y castidad, tarde o temprano se convertiría en un juguete de ese pequeño pueblo. ¿Tu padre está enfermo? El rostro de Luke no cambió y continuó preguntando.
Sí. Las drogas y la comida están controladas, y el agente dijo que podía conseguirlas para mí, siempre y cuando me quedara con él una noche. Malena parecía algo reticente a hablar. Su mirada se veía triste. Estoy dispuesta a ceder. Es muy difícil para una mujer vivir sola. Además, no puedo permitir que la enfermedad me lleve a mi padre. Pero don Alessandro llegó a la puerta y dijo que si podía satisfacerte, me garantizaría la vida futura. El tono de Malena sonaba impotente y ya sea el alguacil de la ciudad o la mafia siciliana, no hay nada que pueda hacer contra ellos. Lo entiendo, Malena. Deberías descansar aquí esta noche. Lo que viene después, se lo preguntaré yo mismo a Cosa. Luke dijo débilmente. Él miró hacia otro lado y se levantó para salir de la habitación. No hay duda de que Malena era una belleza capaz de despertar la lujuria de los hombres, pero Luke no estaba interesado en dejar que la parte inferior de su cuerpo controlara la superior. Y participara en actos lascivos. Una de las razones por las que los humanos se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, en comparación con otros animales de la naturaleza, es porque probablemente saben analizar y reflexionar. Los deseos no dominan fácilmente sus cerebros. Mientras que la naturaleza animal es agresiva por necesidad, la naturaleza humana es la base para establecer el orden. Señor Corleone. Al ver que Malena lo llamaba, Luke hizo un gesto con la mano y dijo, hay un malentendido y me resulta difícil explicártelo. Lamento el susto y las molestias innecesarias. Al ver el miedo indeleble de esta hermosa niña, Luke no dijo mucho. Simplemente salió de la habitación. Esta noche tuvo que descansar en el segundo dormitorio. Al menos es mejor que dormir en el sofá. Lucas pensó eso. Al día siguiente, Luke bajó a pedir el desayuno y habló con los mafiosos que custodiaban el hotel. En 20 minutos, Alessandro llegó a toda prisa. Entró en la habitación de Luke, se puso de pie respetuosamente y ni siquiera extendió la mano para limpiarse el sudor de la frente. ¿Por qué, Cosa, anoche enviaste a una mujer a mi cama y usaste medios tan deshonestos? Luke se sentó a la mesa, disfrutando tranquilamente del desayuno local y de la pizza fritata. Tras tomar el café con la mano derecha y dar un sorbo, añadió, ¿vine a Sicilia a buscar una mujer? Cosa, sé lo que quieres decir, pero quiero decirte que valoro más la capacidad de una persona que los halagos. Alessandro asintió. Pensó que un joven apasionado como Luke jamás sería indiferente ante una mujer hermosa como Malena. Además, en la impresión de este líder de la mafia, la forma más efectiva de complacer a un pez gordo era enviarle dinero y mujeres. Pero cuando se trató del señor Corleone, no funcionó. Luke pareció adivinar los pensamientos de Alessandro, pero decidió no decir nada. 20 pistoleros están listos, y todos son buenas personas. Hace tiempo que están insatisfechos con Mussolini, ese carnicero despiadado y verdugo cruel. Desde que Luke mencionó su habilidad, Alessandro estaba ansioso por demostrar la suya. En cuanto al pase, ya lo he arreglado y he pagado un dineral para sobornar a los altos mandos de la patrulla naval. Podrás conseguirlo pasado mañana a más tardar. Los hechos habían demostrado que Alessandro no solo complacía a sus superiores, sino que también tenía una notable capacidad para manejar los asuntos. Capítulo 34. ¿A menos que le gusten los hombres? Luca sintió con satisfacción. No podía quedarse en Sicilia mucho tiempo. De lo contrario, su falsa identidad como Vito Corleone, un enviado de Berlín, quedaría expuesta. Aprovechar la diferencia horaria en el intercambio de información entre Alemania e Italia. Como era de esperar, era la mejor manera de entrar en Roma y acercarse a Mussolini. Si algo inesperado sucede, Luke podría actuar solo y colarse en el Palacio de Venecia. Hay que saber que el verdadero significado de ser un asesino es matar a todos los enemigos sin que nadie lo sepa. A juzgar por esto, Luke pensó que sería un excelente asesino. Sin embargo, señor Corleone, quisiera decir algunas cosas en defensa del incidente anterior. Después de hablar de negocios, los ojos de Alessandro brillaron cuando dijo, te envié una mujer, no porque pensara que eras un hombre obsesionado con la belleza. Quizás no lo sabías, pero Malena es una belleza famosa en Sicilia. Su esposo, Nino,
fue secuestrado por el oficial de reclutamiento en su noche de bodas. El otro día, se supo de su muerte. Recientemente, el padre de Malena se rompió una pierna y enfermó gravemente. Se puede decir que su situación es muy precaria. Pensé que un joven prometedor como usted, señor Corleone, tendría un corazón bondadoso. Malena, ahora está desesperada. Es mejor para ella que le muestre interés. Por eso me tomé la libertad de enviarla a su habitación. La cara de Luke estaba conmocionada. No esperaba que el líder de la mafia fuera tan descarado. De repente sintió que estaba equivocado. ¿Por qué un lamebotas no tendría nada? Claramente, lo tenía todo. Aunque Alessandro parecía un bufón adulador, como objeto de sus halagos, Luke no podía sentir ningún resentimiento. Esto demostró que incluso los lameculos tenían una jerarquía y dependían del estatus. En cuanto a Alessandro, Luke podía decir que ya estaba en la cima. Este tipo está en otro nivel. Lucas se lo dijo a sí mismo. Se limpió las comisuras de los labios, terminó de comer y se dirigió a la sala de estar. Alessandro asumió el papel de recadero, haciendo una reverencia detrás de él. ¿Quién hubiera pensado que este líder de la mafia barbudo aparentemente honesto y leal haría esto? Señor Corleone, a decir verdad, en Sicilia hay muchos hombres que codician a Malena. Está sola y viuda. Hasta el alguacil se queda mirando este jugoso filete. Si al menos puede seguirlo, es mucho mejor que verse reducida a un juguete público. Alessandro se apoyó en el sofá y miró atentamente a Luke. Entonces déjala. Además, no pienses en enviarme dinero ni mujeres, mejoras lo tuyo. Luke pensó por un momento y respondió en voz baja. Como superior, no puede decepcionar los minuciosos esfuerzos de Alessandro. Después de todo, como líder de la mafia, al molestarse en hacer ese tipo de proxenetismo, sería despreciado por sus propios subordinados. Por cierto, el alguacil. Deshagámonos del primero. El tema no se quedó en Malena, la encantadora y hermosa viuda que daba demasiada lástima. Luke no quería comprarla ni intercambiarla, la trataba como si fuera una propiedad. Una mujer solitaria con un rostro increíblemente bello y joven nacida en estos tiempos turbulentos seguramente enfrentará muchas cosas malas. Se había convertido en la raíz de la miserable vida de Malena. Las mujeres del pequeño pueblo rechazaron a Malena y pensaron que ella solo seducía a los hombres. Los hombres codiciaban el encantador cuerpo de Malena y esperaban ser seducidos por ella algún día. Que alguien lo mate. Es mejor que parezca un accidente y no monten un escándalo. Luke dijo débilmente mientras su expresión se volvía fría. Esta es también una declaración de lealtad. Si Alessandro hizo esto, y quedó atado a su carro. Si quería rebelarse o traicionar, debía considerar cuidadosamente las consecuencias. El gobierno de Mussolini no aceptaría que un líder de la mafia asesinara al policía local. Cuando se purgó la mafia, una familia disparó al gobernador de Palermo desafiando la ley y causó gran sensación en Sicilia. Como resultado, Mussolini enfureció. Arrestó y ejecutó a más de 1.000 gánsteres en el acto. Mientras Alessandro hizo esto, no tuvo más remedio que refugiarse en los aliados. Ya veo. Lo haré yo mismo y me aseguraré de que quede perfecto. Alessandro asintió con decisión. Se consideraba muy versado en asesinatos. ¿Qué jefe de la mafia no ha ido ascendiendo poco a poco en este tipo de trabajo? Para Alessandro, los problemas que se pueden resolver matando a una persona no son nada. Entonces, me disculpo, señor Corleone. Si tiene algo que decir, puede llamarme de nuevo. Antes de marcharse, Alessandro se quitó el sombrero, hizo una ligera reverencia y mostró una mirada que todos los hombres conocían. Malena siempre ha sido conocida como la flor de Sicilia. Y es la compañera de cama con la que soñaron innumerables hombres. Cuando una mujer tan bella y encantadora está en la cama, incluso si ahora le fuera indiferente, tarde o temprano, no podría resistirse. A menos que... ¿El señor Corleone no estaba interesado en las mujeres? Pero a los ojos de Alessandro no había hombre en este mundo que no fuera lujurioso.
En el mejor de los casos, solo existía la diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo. Bueno. ¿Qué pasaría si el señor Corleone estuviera interesado en los hombres? Alessandro comenzó a pensar, ¿necesita buscar algún hombre guapo cerca? Desafortunadamente, no sabía si al señor Corleone le gustaban las fuertes o las delgadas. Capítulo 35. El señor Corleone es un hombre decente. Si Luke conociera las extrañas ideas de Alessandro, le haría un agujero en la cabeza a este tipo con el puño. Junto a la puerta del dormitorio principal, envuelta en un camisón de seda, los ojos de Malena parecían complicados, como si finalmente se sintiera aliviada. Ella se sentó en la cama sin expresión alguna, algo desconcertada y abrumada. Malena ya se había preparado para lo peor cuando la enviaron a la habitación de Luke. Jugó, violó y luego se deslizó gradualmente hacia el abismo del infierno. Esto era todo lo que podía pensar. Pero las cosas no fueron en la peor dirección posible. El hombre, el señor Corleone, mostraba un comportamiento caballeroso que rara vez se veía en la gente de un pueblo pequeño. Ni su movimiento ni sus palabras fueron frívolos. Pensando en esto, Malena dijo desde el corazón, el señor Corleone es un hombre decente. Estaba acostumbrada a las miradas asquerosas de los hombres del pueblo, que parecían querer desnudarla con la mirada. No pudo evitar agradecer sinceramente la moderación de Luke. Malena, que había perdido la confianza en los hombres, se encogió bajo la colcha y se envolvió en sí misma. Ahora por fin podía dormir en paz. Malena. Mientras dormía confusamente, Malena oyó que alguien la llamaba por su nombre. En trance, parecía pensar en su padre enfermo y en su marido muerto. Perlas de lágrimas brotaron y empaparon la almohada que sostenía mientras se relajaba, y la presión que la había estado agobiando durante muchos días se convirtió en tristeza y angustia por su destino. De repente, Malena, que notó el cambio de atmósfera a su alrededor, abrió de repente los ojos como si despertara. Entonces, ella vio al señor Corleone sentado junto a la cama con comida en una bandeja. Ella no se dio cuenta cuando se dio la vuelta mientras dormía, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y colocó su rostro cerca de su muslo. Después de un comportamiento tan íntimo, Malena de repente rebotó como si hubiera sido electrocutada, devolviéndola a la realidad. Vi que dormiste un buen rato, así que pensé que tendrías hambre al despertar, así que traje algo de comer. La expresión de Luke permaneció tranquila y no apartó la mirada. Él dijo, tú eres el que me abrazó primero. Soy un hombre decente. Al día siguiente, temprano por la mañana. El cielo era de un gris sutil, mientras el sol dorado saltaba lentamente del horizonte para despertar a la dormida Sicilia. Luke abrió los ojos y se levantó de la gran cama del segundo dormitorio. Abrió las cortinas vaporosas y respiró profundamente el sol de la mañana. Era como si una planta estuviera haciendo la fotosíntesis, sintiendo la luz cálida filtrándose en sus células poco a poco y transformando lentamente su cuerpo. Es otro día lleno de energía. Luke se estiró y caminó hacia el baño. Cuando terminó de lavar los platos, un abundante desayuno ya estaba en la mesa. Me pregunto si la misión de cosas se ha completado. Luke enrolló la pasta con mariscos con un tenedor y pensó lo mismo mientras comía. En esta hermosa isla, casi aislada del resto del mundo, los funcionarios administrativos se dividen en un gobernador, un alcalde regional y un alguacil de nivel más bajo. Después de eliminar al alguacil de Taormina, aprovechando el periodo en blanco para seleccionar un sucesor, la mafia pudo hacer las cosas cómodamente. Me pregunto qué estará haciendo Rogers ahora mismo. ¿Seguirá actuando en el escenario? Después de un rato, Luke escuchó un ruido en el dormitorio principal. Malena, que rara vez dormía bien, abrió la puerta con cuidado. Vio a Luke sentado a la mesa, disfrutando su comida rápida y eficientemente. Ella parecía un ciervo asustado, tan asustado que la cabeza que había asomado se retrajo rápidamente. ¿Estás despierto? Tengo ropa para cambiarte. Ven a comer algo. Luke sonrió y susurró, Malena, tú y yo vivimos bajo el mismo techo. Siempre tendríamos que vernos. ¿De qué sirve evitarme? Malena salió silenciosamente con su camisón de seda después de oír eso.
Se agachó, recogió la ropa nueva del sofá y luego regresó a la habitación. 10 minutos después, la puerta del dormitorio principal se abrió. Malena, vestida con un vestido modesto, se sentó a la mesa del comedor. La pasta está fría. Solo pide los sándwiches y el jugo. Luke levantó la vista y la miró. ¿Le queda bien? Probablemente fue la primera persona que utilizó la supervisión para adivinar las 3 medidas de una mujer. Le dije a Cosa que te dejaría volver en unos días. No me malinterpretes, Malena. Vine a Sicilia a hacer algo. No me quedaré mucho tiempo. Me iré mañana o pasado mañana. Por confidencialidad, te dejaré quedarte aquí un par de días. La actitud educada de Luke hizo que Malena se relajara un poco. Como dijo Alessandro, ella no tiene trabajo, ninguna fuente de ingresos y con las restricciones alimentarias de la guerra, se había convertido en el pastel dulce que todos los hombres de Sicilia querían comer. Si no hubiera conocido a Luke, Malena un día habría dejado de lado su perseverancia interior y, con el corazón lleno de desesperación y entumecimiento, habría caído. Gracias, señor Corleone. Pensando en ese punto, Malena no pudo evitar sentirse agradecida con el joven sentado frente a ella. Ella mordisqueó el sándwich y observó a Luke leyendo el periódico. Cabello corto y negro limpio, contorno facial profundo, ojos ligeramente afilados. En Sicilia, ella creía que podía encantar a muchas muchachas hermosas, apasionadas y desenfrenadas. Malena, tengo que salir. Si necesitas algo, puedes contactar con el personal de la posada y te lo conseguirán. Luke dejó el periódico y miró la hora. Pensó que debía ir a ver a Alessandro y a los 20 pistoleros que había reclutado. Bueno. Está bien. Señor Corleone. Malena se apoyó contra la puerta, mirando la espalda de Luke que se alejaba y de alguna manera sintiéndose a gusto. Al principio estaba dispuesta a convertirse en un juguete, pero parecía haber un rayo de esperanza en su trágica vida. Malena regresó a la mesa con el ánimo alterado. Sin darse cuenta, vio el periódico abierto, sobre todo un titular en negrita que decía: Impresionante. El coche del agente se cayó por un precipicio. Lee lo que pasó. ¿El policía está muerto? Malena estaba aturdida y no sabía qué decir. La piedra más pesada de su corazón desapareció. ¿Así como así? De repente. Es el señor Corleone. Malena pensó en don Alessandro, un matón en Sicilia y con el que nadie se atrevía a meterse, pero hizo una reverencia al joven y tuvo cuidado de mostrarle su buena voluntad. ¿Es realmente él? Malena, que experimentaba altibajos emocionales, miraba el cielo azul claro y las nubes blancas por la ventana. Su corazón era como un mar revuelto y ya no podía calmarse. Capítulo 36. Emociones conmovedoras. Lucas, que había abandonado la posada, no sabía que Malena, que se encontraba en la habitación, se había perdido en sus pensamientos. Se llevó a los comandos aulladores con él, abandonó la ciudad primero y caminó alrededor de la costa varias veces. Después de trazar las posiciones de guardia y las fuerzas defensivas de los cuarteles estacionados alrededor del área, regresó a la taberna Campana de Bronce. En el patio trasero, había docenas de jóvenes fuertes de pie. Estos son los mejores luchadores de la familia. Todos tienen una puntería excelente y precisa, y están dispuestos a morir por la familia. Alessandro no tomó la iniciativa de mencionar el accidente del policía, que era simplemente un asunto trivial. La mafia siempre había sido buena en ese tipo de cosas. El policía, que parecía un cerdo gordo, iba a casa de su señora una vez por semana. Alessandro acaba de pedirle a su gente que hiciera algo en secreto con su coche para camuflarlo como una falla de frenos. El coche derrapó y, desafortunadamente, se cayó por el precipicio con la persona aún dentro. De todos modos, no había cámaras de vigilancia hoy en día. Es imposible encontrar pistas y encontrar al asesino. ¿Son el ejército de la familia Camorra o su ejército? Preguntó débilmente. Claro que es mío. Pero ahora es suyo, señor Corleone. Don Alessandro parecía haber pensado en la respuesta hacía mucho tiempo. Gritó a todo pulmón,
este es el señor Vito Corleone. Su padre es siciliano. Debido a la cruel persecución de Mussolini, el dictador y verdugo, tuvo que abandonar su patria y vagar por el mundo. Ahora, el señor Corleone tiene una carrera exitosa. Ha regresado a su patria con pan y vino, armas y balas. Desde hoy, ya no somos miembros de la familia Camorra. Solo hay una persona a la que le debo lealtad, y esa es el señor Corleone. Lucas observó en silencio la actuación de Alessandro, viéndolo decir que era siciliano sin siquiera parpadear, tratando de exagerar la impotencia y la ira de ser perseguido y desarraigado de su tierra natal. Solo podía decir que la futura generación le debe a este hombre un Oscar. Por supuesto, actuar y mentir son habilidades que cualquier superior debe dominar. Luke suspiró con emoción. Aunque Alessandro estaba delante de él, adulándolo como un bufón y tan humilde como un lamebotas. Pero, fue porque Luke representaba a los aliados detrás de él, además de las 3 derrotas, había hecho que este líder de la mafia inclinara la cabeza. Por eso, Luke no sentía verdadero desprecio por Alessandro. Hasta el lobo más dócil comería gente cuando tuviera hambre. Una vez que bajas la guardia, es posible que en algún momento te muerdan. No estás aquí hoy para servirme. El nombre de Vito Corleone te resulta desconocido. Los ojos de Luke recorrieron a las personas que estaban en el patio trasero, algunas de las cuales Alessandro había reclutado como pistoleros. Otros como sicarios de la mafia. Es posible que esos jóvenes, a quienes nunca había conocido, no le tuvieran ninguna lealtad. Pero eran subordinados al líder familiar, al poder y al estatus. Es una tradición centenaria de la mafia ser leal a la familia y nunca traicionar. Aunque se dice que la mafia estadounidense, que tiene sus raíces en Norteamérica, está a punto de olvidar estas reglas tradicionales obsoletas, esto sigue siendo muy útil en Sicilia. Cuando Mussolini lanzó su purga de la mafia, arrestó a miles de sospechosos y los torturó. Azotes, arrancamiento de uñas o incluso electrocución, todo tipo de torturas brutales. Aún así, pocos se atrevían a traicionar a sus familias. Aún así, desafiando al fascismo y a Mussolini. Según diferentes facciones y familias, la mafia ha creado equipos de asesinos cuyos miembros principales actúan como asesinos. Estos hombres se hacían llamar la Asociación de Honor y atacaban a altos funcionarios y oficiales nazis para asesinarlos. La mafia fue elegida como informante por la Reserva Científica Estratégica precisamente por sus elementos violentos, porque no tenían miedo del gobierno de Mussolini y podían ser comprados fácilmente. Luke miró a su alrededor. Sorprendentemente, era más joven que muchos de los presentes en el patio trasero. Sin embargo, la intensa atmósfera que trajo la carta de Superman creó una pronunciada sensación de opresión, como un pico de montaña presionando los corazones de la gente. La multitud estaba en silencio y nadie hacía ruido. Tu lealtad hacia mí es por el honor de la familia mafia, el mejoramiento de tu familia y tu futuro. Antes de que Mussolini llegara al poder, la policía tenía que servir ante ti, e incluso el agente tenía que ser respetuoso, pero ahora, podrían arrastrar a cualquiera de ustedes a la cárcel como sospechoso y luego colgarlos en la plaza para que los fusilaran. Esta dictadura pisotea la dignidad de cada mafioso e insulta el honor de cada uno de ustedes. Es hora de alzarse y luchar como un hombre de verdad. Aunque te desangres, al menos podrás alcanzar la gloria y la dignidad. La voz de Luke era tranquila, apasionada y llena de emoción, como un discurso, no diferente de lo que suele decir. Pero cuando llegó a oídos de la multitud, parecía que cada palabra estaba llena de poder. No pueden evitar sentir que les hierve la sangre. Incluso Alessandro, que estaba allí presente, sintió lo mismo. El rostro feroz, lleno de barba, estaba lleno de excitación como si hubiera recuperado su juventud perdida. El experto en engaño de Constantine es fácil de usar. Necesito cambiar algunos más en el futuro, por si acaso. Luke había intercambiado la tarjeta de habilidad de Constantine en la tienda con la reputación que había salvado estos días. El exorcista de demonios, que pasó muchos años traicionando profesionalmente a los miembros de su equipo y fue apodado, el mayor estafador del mundo, tenía al diablo en su hombro izquierdo y un ángel en el derecho.
Desde la Liga de la Justicia hasta los supervillanos, muchas personas han sido estafadas por él. Ten cuidado cuando Constantino se convierte en miembro de tu equipo, a menudo significa que la bandera de la muerte ondea sobre tu cabeza. Sin embargo, a pesar de que era un estafador que podía engañar a la gente y sus habilidades eran de primera clase, en el futuro, simplemente iría y sería un profesor destacado en una escuela particular para niños superdotados. En lo que se refiere a provocar emociones y engañar a la gente hasta la muerte, probablemente era apenas un poco peor que el furor de las potencias del eje. Hoy no te pido que luches por mí, por la familia y por el honor, sino también por ti mismo. A conquistar la península de los Apeninos. Que la mafia y el nombre de la familia Corleone resuenen de nuevo en Sicilia. Demuestren que no son cobardes, sino valientes luchadores. Capítulo 37, El plan de emboscada. Una vez que Luke terminó de hablar, un coro de voces estalló desde el patio trasero. Esta escena era como una charla sobre el éxito para las futuras generaciones. Cuando los empresarios exitosos y los ricos famosos preparaban cuidadosamente su discurso tras su supuesta charla motivadora, el público sentado abajo estaba tan emocionado que ansiaba emprender. En el patio trasero, ocurría lo mismo con los influyentes y apasionados miembros de la mafia. Todos estaban emocionados, como si al momento siguiente fueran a correr hacia el cuartel y colgar a esos malditos nazis en la plaza. Estamos dispuestos a seguir y obedecer todas las órdenes, don Corleone. Un joven un poco más inteligente salió de la multitud y tomó la iniciativa en gritar. Luego, los sonidos de respuesta llegaron uno tras otro. Estos reclutas de sangre fresca de Alessandro ofrecieron su lealtad uno tras otro. En ese momento, Lucas se había convertido en el padrino de la mafia de Sicilia. En el panel de personajes, el valor de la reputación siguió aumentando. Esta tarjeta de habilidad no es un mal intercambio. Lucas está secretamente satisfecho. Todo el valor de reputación que había logrado salvar fue invertido en la tarjeta de habilidad de Constantine. Ahora, no solo recuperó su capital sino que además tuvo un ligero superávit. Qué lástima que solo tenga un límite de 24 horas para usarlo. Maldita sea, sistema. Incluso te estás aprovechando de un kryptoniano. Luke no pudo evitar suspirar. Después de hacer los preparativos previos a la batalla, estaba listo para partir hacia Roma. El plan era dividir las tropas de dos maneras. Él y Dum-Dum-Dugan se harían pasar por enviados secretos de Berlín, mientras que el resto de ellos se esconderían a través de los canales de Alessandro. Después de que ambos lados se encuentren, irán directamente al Palacio de Venecia. Sin embargo, antes de esto, todavía tenían una tarea. Ataca un campamento naval cercano para crear oportunidades para que las tropas aliadas desembarquen en tierra. Denles la comida y las armas, porque las balas se las daremos al final. No se lo pierdan y no causen problemas. Después de pronunciar un discurso provocativo, Luke dejó el resto en manos de Alessandro. Además, contactaste con mafiosos de otras familias antes. ¿Te respondieron? Saqué a don Carlo de su celda, como dijiste. Está dispuesto a refugiarse con los aliados. Varias familias más también han aceptado contar con ellos para el asalto al campamento naval. Alessandro dijo mientras inclinaba la cabeza. No había estado ocioso estos días. Además de enviarle mujeres a Luke, también contactó con varias familias prominentes de la mafia. Al enterarse de que Alessandro se había unido a las fuerzas aliadas y que también había estrechado lazos con la Reserva Científica Estratégica, esos jefes mostraron lealtad y quisieron ayudar. Confundieron sus identidades con antidictaduras y luchadores por la libertad para evitar la mala suerte después de la guerra. Eso es bueno. Lucas sintió. Como contrabandista, todas las mercancías que transportaba eran armas y balas. Pan, cigarrillos y vino tinto se usaban como tapadera. Al principio, Luke no le contó a Alessandro sobre su plan de atacar el campamento naval y recién se lo contó en el último momento. Porque en ese momento el líder de la mafia no tenía forma de abandonar el barco y solo podía obedecer obedientemente. Después de explicarle repetidamente algunos detalles, Luke regresó a la posada donde los miembros de los comandos aulladores esperaban con gran expectación las órdenes del capitán. Alessandro está en contacto con el jefe del campamento.
Es un alto cargo del Departamento de Suministros Militares. Su amante tenía una aventura con un sicario de la mafia, y su esposa, una relación con un pintor. En fin, era una situación muy confusa. Luke habló sobre el oficial del campamento naval que fue engañado y no pudo evitar rendir un momento de silencio por él. No existen los periodos de tranquilidad, pero alguien llevará la carga por ti. En resumen, gracias a esta relación, Alessandro tuvo contacto con él y ambas partes ya han hablado. Cuando llegue el momento, fingiré ser contrabandista y venderé tabaco y vino a bajo precio con la excusa de hacer negocios. Cosa también encontrará un grupo de bailarinas exóticas para ir a consolar a los soldados de la marina. Luke lo organizó todo con mucho cuidado. Habría sido una idiotez meterse con las divisiones blindadas alemanas estacionadas en Sicilia. Pero podría asaltar el campamento naval italiano con la fuerza de los comandos aulladores. No habría problema. Al fin y al cabo, ¿quién no sabe que el ejército italiano está corrupto de arriba a abajo y también se puede decir que está podrido hasta la médula? Los oficiales superiores se confabularon abiertamente con los contrabandistas y dejaron entrar a las strippers a los cuarteles. Este tipo de cosas habrían sido motivo de juicio militar en los aliados. Además, Luke tenía un arma secreta. El gas del miedo del espantapájaros. Primero que nada, destruyan sus estaciones de radio y eviten que se filtre toda la información, y luego. Luke dio instrucciones y los comandos aulladores asintieron. Ya habían visto la extraordinaria habilidad del joven capitán. Esta vez, aunque Mussolini no fuera capturado con vida, con tal de que el viaje de regreso fuera sin contratiempos, sería más que suficiente. Sin embargo, cruzar el largo frente, infiltrarse en Italia y capturar el campamento naval en Sicilia. Este honor por sí solo fue suficiente para convertir a los comandos aulladores en héroes de guerra y ser significativamente elogiados por los aliados. Descansa un rato. A las 8:10, prepárate para moverte. Luke despidió al equipo con un gesto y se giró para ver a Malena saliendo del dormitorio. Llevaba un vestido largo de terciopelo negro con dibujos de punto en el escote y los puños, elegante y precioso. La tela se ajusta suavemente sobre su cuerpo, delineando las deliciosas curvas. Señor Corleone, regrese sano y salvo. La mujer madura y hermosa pareció comprender. Sus labios se retorcieron un par de veces y susurró. Capítulo 38, Incursión nocturna. Se alzaban nubes oscuras que ocultaban las estrellas tenues y la luna. A las 8:20 de la noche, Luke entró pavoneándose al campamento naval con los comandos aulladores disfrazados y saludó a los soldados con entusiasmo. Cajas de tabaco, vino y comida fueron enviadas a los cuarteles de los oficiales como si no necesitaran el dinero. También había strippers encantadoras y coquetas, vestidas con ropa expuesta, posando en el escenario para la actuación, atrayendo los abucheos de los hombres de abajo. Capitán David, aquí tiene una pequeña muestra de mi agradecimiento. En la sala de reuniones del departamento de municiones, Luke, vestido con un sombrero, abrigo y traje negros, estaba sentado frente al escritorio. Sacó una caja de regalo del tamaño de la palma de la mano con una sonrisa en su rostro con un brillante collar de perlas dentro, se podía decir que era caro, por su color y tamaño. Vine con prisa y no traje ningún regalo, así que le daré un collar a la esposa del capitán. El capitán David, que tenía barriga cervecera, asintió con satisfacción y guardó la caja de regalo sin decir palabra. En tiempos de guerra, el sistema monetario ya se había derrumbado. Los billetes no se diferenciaban del papel usado. Solo el oro y las joyas eran moneda fuerte. Por cierto, para el otro, el capitán David puede dárselo a un amigo. Luke se dirigió a otra caja de regalo y dentro había un collar de ágata verde aún más valioso. Los ojos del capitán David se iluminaron. Este contrabandista ha hecho su tarea, incluso sabiendo que tengo una amante. No notó en absoluto la mirada compasiva de Luke. El capitán desconocía el color del sombrero que llevaba, al igual que el collar de ágata verde. Estaba completamente despistado. Nota, sombrero verde igual a cornudo. A decir verdad, señor Corleone, he oído al teniente Sirio hablar de usted. Como es su amigo, también es mi amigo.
Si quiere dedicarse al contrabando, la Marina le dará una cálida bienvenida para garantizar que sus barcos no tengan obstáculos. El capitán David también es un hombre sincero, y después de recibir los beneficios de los demás, se dio una palmadita en el pecho y prometió, en el futuro, puedo hacer que el teniente Sirio envíe un acorazado para escoltar a cualquiera de sus barcos de contrabando. Entonces, gracias, capitán David. Esto es solo un pequeño regalo. La sorpresa está por venir. Los ojos de Luke parpadearon por un momento mientras decía algo significativo. Sin embargo, también tenemos condiciones. Mientras el señor Corleone esté dispuesto a permitir que la Armada se haga cargo de la mitad de cada cargamento, sin duda trabajaremos bien juntos. Los ojos del capitán David estaban llenos de codicia. Finalmente hizo una oferta real. La Marina no puede realizar contrabando abiertamente y obtener grandes ganancias, por lo que querían utilizar al señor Corleone como cajero automático. La mitad de las ganancias obtenidas por cada envío privado podrían permitir a estos altos oficiales navales comer hasta saciarse. En este momento, la situación interna es agitada y la guerra es cada vez más feroz. La única forma de ganar dinero era aprovechar cualquier oportunidad. Esto es lo que pensó el capitán David. Sabes que corremos un gran riesgo al encubrir el contrabando y posiblemente recurrir a un tribunal militar. Mirando la apariencia insaciable del capitán David, Luke todavía tenía una sonrisa en su rostro y no parecía estar enojado en absoluto. De repente se levantó la mano, miró la hora y susurró, «Es la hora». Señor Corleone, ¿de qué está hablando? El capitán David estaba desconcertado. No sabía por qué el contrabandista se había puesto de pie sin motivo alguno. Además, las miradas despectivas de la otra parte lo hacían sentir muy incómodo. Fue como si su existencia de repente se volviera pequeña. Siéntese, señor Corleone. El capitán David dijo en un tono molesto e irritado. ¿No se ha dado cuenta, capitán? Ya no está capacitado para dar órdenes. Luke se rió cuando escuchó la conmoción que venía de afuera. Con el gas del miedo producido por el espantapájaros de Gassem, encargarse de estos soldados italianos no podría ser más fácil. Los comandos aulladores solo necesitaban usar máscaras de gas antes de liberar el gas. Dentro de poco, todo el campamento quedará paralizado. Los soldados de la Marina, presa del miedo, eran como corderos al matadero, completamente indefensos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Te lo advierto, no vengas. El capitán David finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Los gritos de miedo del exterior ahora llegaban a la habitación. Rápidamente sacó la pistola que llevaba colgada del cinturón, pero antes de apretar el gatillo, su brazo se torció y se rompió. La astilla de hueso blanco atravesó la piel y brotó mucha sangre. Un dolor agudo lo golpeó y el capitán David cayó de rodillas, incapaz de evitar gritar en voz alta, tratando de alertar a los guardias que estaban afuera de la puerta. Lo siento, no controlé mi fuerza. Lucas se disculpó sin sinceridad. Mirando al capitán David, que seguía moviendo su cuerpo hinchado hacia atrás, no había ninguna fluctuación en su corazón. Gracias a la experiencia que adquirió al pintar casas con el tío Frank, Luke no tuvo ninguna carga psicológica por la sangre ni por la muerte. No malgasten sus energías. Los soldados del campamento fueron a ver a las bailarinas o lloran de terror. Los guardias de turno también fueron atendidos por nosotros. Dijo débilmente. Todo el campamento, incluido el cuartel general de la Policía Marina, el Departamento de Construcción, el Departamento de Municiones, el Departamento de Salud, la autoridad portuaria y el almacén, hacía tiempo que se derrumbaban bajo el repentino ataque de los comandos aulladores a los miembros de la mafia. Incluso lanchas patrulleras, dragaminas y barcos de apoyo logístico fueron eliminados por una banda de descarados mafiosos invasores en nombre de las recompensas para los soldados del capitán David. No es solo el gas del miedo del espantapájaros, sino también bebidas con un toque especial. Beberlo incapacita a cualquiera, incluso a los elefantes. Este incidente demostró que el ejército italiano, sin ninguna vigilancia, era lo suficientemente laxo como para ser manejado por una banda de la mafia. Suélteme. Por favor, señor Corleone.
El capitán David rogó e incluso cambió su dirección. Por supuesto que te dejaré ir. Matar prisioneros es un comportamiento inhumano. Luke se encogió de hombros. Simplemente dejó escapar su fuerza e hizo que el desafortunado capitán frunciera el ceño. No tenga tanto miedo, capitán David. No soy el diablo. Los ojos del capitán David estaban llenos de miedo. Lucas no es diferente del diablo en su corazón. ¿Cómo puede una persona común y corriente romperse el brazo como si estuviera rompiendo palillos? Además, también sintió que la otra parte no hizo ningún esfuerzo en absoluto. Quédense aquí y no intenten hacer estupideces. No pueden informar a las tropas de la guarnición en otros campamentos porque ya destruimos la estación de radio y también cortamos las líneas telefónicas. Luke miró profundamente al capitán David, luego se acercó y tomó el collar de perlas. ¿Y qué pasa con el otro collar de ágata verde? Era una falsificación preparada por Alessandro. Luke empujó la puerta de la sala de reuniones y oyó débiles gritos de horror afuera. El gas del miedo transformó instantáneamente a los soldados de la Marina italiana en frágiles infantes. Fueron arrastrados a la oscuridad por el gas del miedo, y las visiones más aterradoras aparecieron en sus mentes, destruyendo su voluntad. Los gritos de miedo resonaron bajo el cielo nocturno. Sin embargo, el ligero ruido que surgió fue instantáneamente absorbido por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Un grupo de mafiosos irrumpió, usando hachas o pistolas, matando sin piedad a todos los guardias que patrullaban a la vista. Simple y decisivo. Fue una incursión silenciosa. Luke se alzaba en lo alto, contemplando las flores sangrientas que florecían en la noche, y esbozó una sonrisa de satisfacción. Mañana, la mitad de Sicilia caerá en sus manos. Capítulo 39, ten cuidado, camino arriesgado por delante, y... Cuando salió el sol al día siguiente, Sicilia mantuvo el ritmo de su vida cotidiana. El ligero cambio fueron los rumores de que Malena se había subido a la cama de un comerciante prominente, el accidente del alguacil y las bailarinas exóticas en el campamento naval. Estos nuevos chismes dieron a los habitantes del pueblo mucho de qué hablar en la mesa. Mientras las fuerzas aliadas no lanzaran un ataque de bombardeo a gran escala, mientras no sonara la alarma de defensa aérea, Taormina estaba en calma. La luz del amanecer brillaba sobre la ciudad a lo largo del horizonte. Luke saltó de un jeep y regresó al Hotel Valchiria. Se quedó despierto toda la noche, pero todavía estaba de buen humor. Que los hombres de Alessandro vigilen atentamente y no provoquen problemas. Antes de entrar por la puerta, Luke dio instrucciones. El Dum Dum Dugan que lo acompañaba asintió para mostrar su comprensión. En este momento nadie debería cometer errores. Después de una noche de asaltos y limpieza, el campamento naval quedó completamente bajo el control de los comandos aulladores. Desde el coronel Bonino hasta los reclutas más jóvenes, todos fueron hechos prisioneros por el comandante superior. Según el informe de Alessandro, después de un recuento de la lista, había más de 500 oficiales de todos los rangos, junto con los nuevos reclutas y marineros. Algunos de ellos inhalaron demasiado gas del miedo, lo que les provocó trastornos mentales e incapacitación total. Otros quisieron resistirse pero fueron neutralizados por la mafia, que irrumpió en el campamento por la retaguardia. En una palabra, solo unas 420 personas sobrevivieron y se convirtieron en prisioneras. La mafia los encarceló a todos en cuarteles y almacenes, en grupos y bajo su cuidado. Manelli envió un mensaje a través del único transmisor conservado en el campamento, diciendo que los buques de guerra necesitan mantenimiento y no participarán en asuntos de patrullaje y defensa por un par de días. Nadie se enteraría de que este campamento naval había caído en manos de los aliados durante ese tiempo. Como la sombra bajo las luces. Nadie pensó que existía un audaz equipo secreto que se había infiltrado en el corazón del eje, listo para asestar un golpe fatal. En cuanto a los prisioneros en el campamento naval, ¿habrá algún problema? A Luke no le preocupaba. Mientras la mafia siguiera proporcionando comida a los soldados de la Marina italiana, serían tan obedientes como animales domésticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas italianas eran fuertes, pero no estaban dispuestas a luchar y su voluntad era extremadamente débil.
Querían huir al ver tropas extranjeras, incluso con ventaja numérica. El más interesante fue cuando el ejército italiano se enfrentó al británico. El primero quiso seguir la práctica habitual y simplemente rendirse. Como resultado, este último parecía estar cansado de este tipo de lucha sin luchar, no solo negándose a la rendición de Italia sino también condenando a muerte a 2 oficiales de enlace. Esto enfureció a los oficiales italianos, quienes llamaron a sus soldados a contraatacar y derrotar al confiado ejército británico. Se puede decir que esta batalla fue la más valiente de Italia. Si yo fuera el Führer, me temo que también me sentiría desesperado. ¿Qué clase de compañeros eran todos estos? Luke se deshizo de sus pensamientos superfluos y regresó a su habitación. Buenos días, señor Corleone. La hermosa Malena estaba sentada a la mesa. Parecía recién bañada, se había recogido el cabello negro y ondulado tras la cabeza, y su pijama de seda de encaje beige no lograba disimular su orgullosa figura. Mirando hacia abajo, esas piernas largas y rectas pisaron la alfombra, agregando un aura seductora. Era, sin duda, la mujer más hermosa de Sicilia. Un simple vestido bastaba para enloquecer a muchos hombres. Luke miró hacia otro lado con calma y se sentó a la mesa. ¿Esto es para mí? Tengo un poco de hambre. Cuando vio la pasta con mariscos en la mesa, la tomó sin ninguna formalidad. Sorber. Sorber. Después de una tormenta de sorbos, Luke miró a Malena, que lo miraba fijamente sin comprender, y preguntó, ¿hay algún problema? Ya le di un mordisco. Malena dijo débilmente. Ella ya no desconfía tanto de Luke como antes. En cambio, se relajó y dejó de ser demasiado formal. En cuanto a las razones detrás de este cambio, la propia Malena no podría decirlas. Lo siento mucho, he estado ocupado toda la noche. Luke dijo con poca sinceridad. Por cierto, puedes llamarme Luke. No hace falta que me llames Corleone. Le pedí a Cosa que enviara a tu padre a Palermo, donde podrá ingresar al mejor hospital de Sicilia para recibir tratamiento y recuperación. Gracias, señor Corle. Luke. Malena, que antes parecía triste, tenía una sonrisa de alegría en su rostro. Ella sostenía un vaso de leche caliente en sus manos y su voz mostraba gratitud. Pensando en el accidente que le ocurrió al policía y luego en los arreglos adecuados para su padre. Malena sintió una sensación de alivio y los días que pasó en el hotel fueron los más relajantes que había tenido. No tener que preocuparse por las mentes codiciosas de los hombres y las maldiciones viciosas de las mujeres. No seas tan educado. Por cierto, probablemente me vaya de Sicilia mañana. Cosa te llevará a casa entonces. Luke lo dijo como si le fuera indiferente. No te preocupes, Malena. Nadie te intimidará en este pequeño pueblo. Ya se lo dije a Cosa. La sonrisa que apareció en el rostro de Malena se congeló por un momento. Sí. Te deseo un buen viaje. La bella mujer dijo con gran renuencia. Malena no dijo mucho. Se levantó pronto y volvió a su habitación. Los labios de Luke se levantaron, mirando la elegante figura que salía a toda prisa. Él está esperando que llegue la noche. El resplandor del crepúsculo se hundió gradualmente en el mar. Malena no salió del dormitorio hasta la hora de la cena. Luke simplemente hizo sus maletas. Mañana ya no sería Vito Corleone, sino el capitán Steiner de Berlín, quien ganó la Cruz de Hierro. Capítulo 40. Ten cuidado, camino arriesgado por delante. 2. El reloj de la pared marcó las primeras horas de la mañana y Luke, que todavía estaba despierto, escuchó un ruido en la habitación contigua. Luego empujé con cuidado la puerta abierta y alguien estaba parado en la entrada del segundo dormitorio. La respiración se hizo aún más rápida y el sonido de los latidos del corazón se hizo prominente. Acostado en la cama, Luke casi podía convertir la información que recibía en su mente en imágenes dinámicas a través de la superescucha. Llevas tanto tiempo ahí parado. ¿No vas a entrar? Justo cuando Malena se estremeció y estaba a punto de darse la vuelta, la puerta se abrió. Luke, vestido con una túnica, preguntó en tono burlón. Si quieres despedirme, parece un poco temprano.
En la sala de estar poco iluminada, solo la brillante luz de la luna entraba por la ventana. Luke dio un paso adelante, casi pegándose a Malena. Esta última miró hacia arriba, su encantador cuerpo temblaba y un rubor apareció en su hermoso rostro. Como las nubes ardientes de Sicilia al atardecer. Pensé que no vendrías. Luke hizo un movimiento y enganchó la barbilla de Malena con sus dedos. ¿Qué habrías hecho si no hubiera venido? Malena intentó evitar la mirada agresiva de Luke pero no lo consiguió. Entonces, habría venido. Malena, no soy el decente señor Corleone que imaginas. Tengo un carácter muy posesivo y me gusta apropiarme de lo que me gusta. Soy más un villano que la mafia, y codicio tu belleza más que los hombres del pueblo. Los dedos de Luke recorrieron los labios rojos de Malena y su otro brazo rodeó su esbelta cintura y la acercó con fuerza. MMM. Sorprendentemente, Malena no se ofendió por la confesión de Luke. Quiso decir algo, pero Luke le tapó los labios carnosos y rojos. Fuera de la ventana, la oscuridad de la noche se hacía cada vez más profunda. Después de una noche entera de hacer el amor, Luke se despertó renovado al día siguiente. Cuando se levantó, no pudo evitar tener una idea extraña. ¿Cómo logró Superman del estudio de al lado completar el acto de reproducción biológica con su novia, Lois Lane? Por el momento, si no considerara la combinación entre kryptonianos y terrícolas, ¿habría algún problema? Alguien que pudiera transportar un avión que pesaba cientos de toneladas, con una densidad muscular tan firme que ni siquiera las armas pesadas podrían penetrar. ¿Un cuerpo de acero así, no romperá a Lois Lane como si fuera una muñeca inflable? Luke entró al baño con esta inexplicable pregunta. Siendo sinceros, se suponía que era un ejercicio extenuante que obligaba a los hombres a esforzarse al máximo y consumir su fuerza física. Para él, que había apostado por la carta de Superman, era demasiado complicado. Controlar especialmente su fuerza fue una gran prueba de habilidad. Esto solo aplica a los civiles de nivel 1. Si desbloqueara una carta de nivel superior, Luke podría considerar convertirse en un superhéroe abstinente sin tocar al sexo opuesto. Ser demasiado adecuado realmente no era placentero. Luke murmuró en voz baja. Simplemente se sintió como un martinete implacable durante todo el proceso. ¿Volverás? Acostado en la cama. El rostro de Malena permaneció algo encantador. Miró a Luke, que se estaba poniendo ropa nueva y preparándose para irse. Preguntó débilmente. Malena no sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. Pero no hay duda de que la llegada de Luke la liberó de su trágico destino y le dio una sensación de seguridad sin precedentes. Es como un rayo de sol que brilla en un mundo sombrío y lleno de niebla. No te preocupes, dentro de poco oirás mi nombre difundirse por toda Sicilia. Para entonces ya casi estaré de vuelta. Luke inclinó la cabeza y besó la suave frente de Malena. Si bien es bueno estar en un hogar apacible, también era importante dar el primer paso en su futura carrera. El Capitán América solo derrotó a Hydra y a Cráneo Rojo, y creó una oportunidad para que los aliados ganaran la guerra. Fue aclamado por el ejército estadounidense. En los siguientes 70 años, Steve Rogers se convirtió en una leyenda muy conocida y tuvo muchos fanáticos como Coulson. Después de recuperarse del glaciar y el descongelamiento, naturalmente ocupó una posición de liderazgo tanto en S.H.I.E.L.D. como en los Vengadores debido a su estatus especial. Ese era el papel de la reputación. Siempre en la cima de la moral. El gobierno federal y los superhéroes le brindarían el debido respeto. Entonces ten cuidado, te esperaré. Malena asintió con la cabeza dulcemente, como un gato perezoso. Ella no creía que fuese mentira, y no sabía qué grandes cosas haría este hombre para que su nombre se extendiese por toda Sicilia. Ella simplemente creía que Luke regresaría. Mañana a las 3:40 de la tarde, las tropas aliadas desembarcarán. Luke se puso serio, miró a Alessandro y dijo, «Cosa, haz esto bien y te convertirás en la persona más respetada de Sicilia, tal vez incluso de Italia. El alcalde, el primer ministro, incluso Mussolini. Todos esos poderosos que una vez te despreciaron se inclinarán ante ti y te llamarán, Señor. Lo haré. Capitán Cabbage».
El líder de la mafia estaba tan emocionado que su voz temblaba. Esta era la primera vez que llamaba a Luke por su nombre. Después de todo, Vito Corleone ya era cosa del pasado. Tampoco se esperaba que la identidad del capitán Steiner, enviado a Berlín y destinatario de la Cruz de Hierro, durara mucho. Lucas dividió sus tropas en dos, como estaba planeado inicialmente. Tomó a Dum Dum Dugan, que lo acompañaba, y abordó un barco hacia Roma. Hitler dijo una vez que los uniformes militares debían lucir bien para que los jóvenes se unieran al ejército sin dudarlo. Lucas tuvo que decir que había algo de verdad en sus palabras. Se vistió con un uniforme de capitán a medida y se miró en el espejo. Los prendedores de solapa, las charreteras y las muñequeras estaban adornados con la vestimenta negra, y llevaba un sombrero de ala grande con un emblema de águila bicéfala plateada en la cabeza. En el exterior lleva un abrigo central de lana y en las manos un par de guantes de piel de becerro. Esta vez, Luke, con su rostro joven de contornos profundos, parece un apuesto y elegante oficial militar nazi de alto rango. De ahora en adelante, soy el capitán Steiner, el enviado de Berlín. Nací en una familia de militares en Alemania y me uní a las SS. Soy confidente de Heinrich Luitpold Himmler. El propósito de este viaje a Roma es entregar las órdenes del Führer. Luke repitió su identidad a Dum Dum Dugan. Entiendo. Este último observó en silencio. Están a punto de infiltrarse en territorio enemigo y capturar con vida a su líder. No hay lugar para el descuido en los detalles.